Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Y bueno, pues este taller, al igual que muchos otros, es parte del plan de acompañamiento de Ediciones Castillo. Este plan tiene pues varios objetivos, entre ellos, pues acompañarlos al conocimiento y la forma de trabajo de nuestros proyectos, tanto impresos como digitales, pero también, bueno, pues dar solución a las capacitaciones y necesidades educativas que presente su proyecto educativo, el proyecto educativo de cada institución. Esto a partir de las capacitaciones que podemos trabajar con sus docentes a partir de las necesidades de capacitación. Y bueno, esto con la intención de apoyar a la comunidad escolar en todos los desafíos que tenemos actualmente con la nueva normalidad, con el rezago que se presenta en nuestros alumnos. Y bueno, tanto docentes como directivos, como familias, pues estén al tanto de las nuevas tendencias educativas, de los nuevos programas de estudio y bueno, pues de todo lo relacionado en el ámbito académico. Y bueno, el día de hoy es un gusto tener a nuestra ponente. Ella es Jennifer López Márquez. Es una de nuestras ponentes estrella aquí en la editorial. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha elaborado e impartido talleres y proyectos que apoyan el aprendizaje de diferentes estudiantes, tanto en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y también, bueno, pues pensando en otorgar herramientas a los padres de familia y maestros para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, en este caso de los niños. También ha trabajado en la detección e intervención de dificultades de aprendizaje, en la planeación de experiencias educativas y en el apoyo a los docentes acerca de los contenidos curriculares. Desde el 2013 forma parte de Ediciones Castillo como consultora académica. Y bueno, pues para nosotros es un gusto tener siempre a Jennifer aquí. Jennifer, bienvenida. Esta temática tan interesante que vamos a trabajar el día de hoy, pues tienes los micrófonos, pues adelante con toda esta temática tan interesante. Muchísimas gracias, Lidia. Y pues buenas tardes a todos. Es un gusto compartir la tarde de hoy con ustedes, precisamente con este tema que es la identificación de las emociones y el manejo en el aula. Y bueno, vamos a comenzar. Esta temática tiene como objetivo o propósito que ustedes como participantes, al terminar este curso taller, identifiquen cuáles son las emociones básicas que presentan sus estudiantes y que presentamos todos, y aprender a regularlas mediante el análisis teórico y la realización de ejercicios prácticos que les vayan a permitir obtener herramientas que puedan aplicar dentro del salón de clases y que lo lleven también afuera, a casa, y poder construir una comunidad escolar más sana en este sentido de las emociones. ¿Okay? Entonces, bueno, pues vamos a correr esta sesión de la siguiente manera. Vamos a ver qué son las emociones y cuáles son sus características, cómo y cuándo respondemos emocionalmente, la importancia de las emociones y de la educación socioemocional en el aula y las estrategias para vivir las emociones. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar reflexionando un poquito y les voy a manifestar dos preguntas.
La primera es, ¿qué conocemos sobre las emociones y su impacto en el aula? Y bueno, le pediría a Lidia que podamos abrir el chat para que nos puedan compartir qué es lo que conocen sobre las emociones y cómo han observado que éstas impactan dentro del aula. Listo, Jenny, ya tenemos el chat abierto y bueno, pues invitamos a todos los maestros a que participen. Tenemos un buen número de maestros el día de hoy aquí en la sala. Así que, bueno, pues maestra Abigail, maestra Akari, maestra Alejandra, maestra Lira, la maestra Angélica, a la maestra Araceli, Aurora, Berenice, la maestra Cintia, Concepción, Elsa, Erika, Estela, la maestra Florida, la maestra Gabriela, la maestra Jacqueline, la maestra Yasmí, la maestra Lorena, la maestra María. Las invitamos a todas y a todos a que participen en estos comentarios y en esta pregunta que, bueno, pues ya de entrada nos hace pensar, ¿no? Tenemos algunas respuestas, Jenny. Sí. La maestra Abigail nos dice, se reflejan en el aprendizaje. La maestra Gloria dice, bueno, nos saluda desde Veracruz. La maestra Araceli nos dice que afecta en el aprendizaje de los alumnos. El maestro Carlos también nos dice, las emociones permiten la participación de los alumnos y esta puede darse en una línea de cómo va a ser ese día, la forma en que aprenderá el alumno. El maestro Hugo dice, la emoción determina el rendimiento del chico. También la maestra María dice, son manifestaciones o reacciones ante diferentes estímulos, agradables o no. La maestra Erika nos dice, las emociones son expresiones momentáneas de cómo nos sentimos ante ciertas situaciones y en el aula influye en el desarrollo durante la jornada escolar. La maestra Lorena nos dice, impactan totalmente, pueden ser que un día estén tristes y no es que no quieran concentrarse, sino que no pueden, afecta y o beneficia en el aprendizaje. La maestra Valeria dice, quienes tienen dificultades en casa tienen un desempeño deficiente en clase y vemos niños apagados o tristes. La maestra Ivonne dice, buenas tardes, repercute a favor o en contra del aprendizaje del niño. La maestra Itzmalintzin, las emociones son positivas y negativas, favorecen o afectan en el aprendizaje del alumno. Y bueno, yo me sigo porque ya todos se pusieron a participar. Tú me indicas, Jenny, hasta dónde, porque creo que va a haber otra pregunta, ¿cierto? Ok, sí, así es. Me parece muy bien que estén participando y efectivamente las emociones van a influir en nuestros estudiantes, en cómo aprenden y tanto de forma positiva como negativa, ¿no? Entonces tenemos, bueno, ya ese conocimiento y sobre todo reconocimiento de que las emociones efectivamente impactan en el aprendizaje de los estudiantes y de ahí que le demos importancia. Ok, y bueno, la siguiente pregunta dice así, ¿qué beneficios considera que puede aportar y cómo se relaciona con su labor docente? Hablando de este manejo de las emociones. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a también incluir las emociones dentro de ese trabajo que hacemos con nuestros chicos? ¿Nos beneficiará? ¿Cómo creen que nos aportará en esta labor que hacemos como maestros? Ok, bueno, pues mientras contestan, me voy a regresar un poquito a las preguntas anteriores. Y, por ejemplo, el maestro Jorge nos decía, de ellas depende la actitud del alumno para su aprendizaje. También la maestra María nos dice, bueno, a ella nos agradece por estos temas que siempre son tan importantes. La maestra Akari nos dice, o el maestro, no sé, Akari, nos dice, las emociones son reacciones que todos experimentamos, son detonantes que influyen en el comportamiento de los alumnos y por ende su aprendizaje y rendimiento escolar. Y también, bueno, ya de la pregunta número 2 nos dicen, trabajar las emociones en el contexto educativo es enseñar y aprender en armonía. Nos dice la maestra María. Ok, muy bien. Pues también bueno, la maestra Erika nos dice, depende de la situación, puede beneficiar o puede que los alumnos necesiten un espacio para poder gestionar lo que están sintiendo.
La maestra Nayeli nos dice, nos beneficiará, por supuesto, si estas son positivas. La energía y la actitud que pongamos en nuestro quehacer motivará a los niños. La maestra Florida nos dice, es una oportunidad de aprendizaje para el grupo y para las estrategias docentes. La maestra Itzamaltzin nos dice, para apoyar a los alumnos a lograr un ambiente positivo que beneficie el aprendizaje de los alumnos. El maestro Hugo dice, si se reconoce la emoción, podemos abordar de manera adecuada el aprendizaje. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias por su participación. Y sí, efectivamente, no dejar fuera las emociones, sino tratar de regularlas, nos va a beneficiar para que tanto nuestra labor de enseñar fluya, como efectivamente nuestros chicos puedan aprender. Y bueno, una pregunta más. Desde su experiencia, ayúdenme a completar la siguiente frase. Y creo que, bueno, ya un poquito la contestaron. El trabajo con las emociones es importante porque... Perfecto, ya tenemos aquí el chat abierto nuevamente y vamos a esperar los resultados. En tanto se reflejan, te comento que también la maestra María nos contestaba de la pregunta anterior, beneficios resaltantes, importantes, ya que cuando se sienten bien, comprenden mejor o al contrario. Y la respuesta también nos da la maestra María, desde tu experiencia completa, el trabajo con las emociones es importante porque las podemos regular, porque, dice el maestro Carlos, son parte de la persona a quien enseñamos. La maestra Erika completa, te vuelves resiliente para toda la vida. La maestra María dice, debemos reconocer las emociones de los alumnos para partir a nuevos aprendizajes. La maestra Gloria dice, nos da pauta para saber cómo trabajar y tratar a nuestros alumnos. La maestra Lorena, porque fomentamos el autoconocimiento de los alumnos. La maestra Sara dice, porque se les da seguridad y confianza a nuestros niños. La maestra Ivonne, porque no solo para lograr un aprendizaje, sino para ayudarlos a regularlas y fomentar adultos sanos. La maestra María Eugenia permite interactuar mejor con nuestros alumnos. La maestra Itzamaltzin ayuda a un control y manejo de emociones para lograr una sana convivencia a los alumnos y los alumnos aprendan de manera positiva. Bueno, y tú me dices, Jenny, porque tenemos mucha participación afortunadamente. Digo, me da gusto porque me da esa sensación de que efectivamente estamos reconociendo que es muy importante trabajar con las emociones con nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, básicamente el trabajarlo, la importancia, que tenemos con el trabajar las emociones, pues precisamente es mejorar esa capacidad de aprender, porque como ustedes bien lo comentaron, puede que nos favorezca ese aprendizaje o al revés, no lo limite. Entonces, si nosotros reconocemos que son un factor determinante para el logro de metas, bueno, la construcción de ese aprendizaje se puede lograr. ¿Ok? Bueno, pues muy bien, vamos a seguir. Ok, bueno, ¿y qué son las emociones y cuáles son sus características? Y vamos a ver un poquito esta parte de las emociones, qué son, cuáles son esas emociones básicas y cuáles son las características que tienen estas emociones. A veces damos por hecho que unas emociones son negativas o son positivas, ¿no? Pero a veces cuando las catalogamos de negativas, como que detenemos ese proceso de sentirlas, de entenderlas. Ajá, entonces a mí me gusta más decir que hay emociones cómodas o incómodas, ¿no? Porque efectivamente a veces quisiéramos no sentirlas, no experimentarlas y sentimos incomodidad y queremos como rechazarlas. Pero de eso que sean negativas, híjole, pues creo que vamos a ver si es cierto o no. Entonces, bueno, vamos a ver. Una pregunta que es muy común hacerla es, ¿cómo me siento hoy? O les preguntamos a los demás cómo te sientes. Y generalmente la respuesta que nosotros obtenemos es bien. Y es como en automático decir, estoy bien, me siento bien, ¿no? Pero realmente me siento así. Si me pregunto con sinceridad cómo me siento hoy,
¿qué tanto podría yo decir? Las emociones a veces nos sobrepasan y eso es uno de los elementos en los que tenemos que tener cuidado, porque precisamente cuando las sentimos demasiado intensas es cuando quisiéramos no sentirlas. Pero el reconocerlas pues me va a permitir poderlas regular, poderlas manejar, poderlas trabajar en un momento dado a mi favor. Entonces, esta pregunta de cómo me siento hoy es muy importante, pero cuando la hagamos con nuestros pequeños, no nos quedemos con bien. Estoy muy bien, Miss, o estoy bien, maestro. Vamos más allá. ¿Qué es bien? ¿Qué es sentirse bien? ¿Qué es sentirse mal? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué son las emociones? Pues son mecanismos biopsicosociales que nos transforman a escala individual y colectiva. ¿Y qué es eso de biopsicosocial, perdón? Pues es precisamente la relación que tenemos con nuestro propio organismo en relación al contexto en el que estamos desarrollándonos, con la sociedad, con nuestros demás compañeros, con nuestros pequeños en el aula. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos impacta y eso tiene influencia en lo que es nuestro organismo. Entonces, las emociones precisamente tienen ese impacto en nuestro organismo a partir de los contextos en los que vivimos. También van a regir cambios fisiológicos que ocurren de manera simultánea en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es esa entrada principal de estímulos a través de los cuales nosotros percibimos el entorno, y esa información que entra en nuestro cerebro precisamente la traduce y de ahí se detona lo que son esas emociones. Cuando nuestro cerebro detecta esa emoción, pues van a ocurrir mecanismos fisiológicos que me van a permitir actuar. Entonces, de esa percepción que yo tengo, me voy a una conducta determinada. Y precisamente eso es lo que hacen las emociones. Sin embargo, cuando son demasiado intensas, pues es más fácil que las grabemos, ¿no? Que se queden grabadas en nuestra memoria y que las volvamos a repetir en un futuro. Un ejemplo es cuando los bebés están pequeños y se acerca una rata, normalmente no le tienen miedo. Pero si la mamá llega y se acerca y empieza a gritar y empieza a experimentar ese miedo, el niño lo ve, lo aprende y entonces cuando vuelve a ver otra rata va efectivamente a sentir ese temor, ¿no? Entonces son a veces esas emociones aprendidas a través de este contexto social, es sentir ese temor a través de que alguien más lo experimentó, y si se sintió demasiado fuerte o esa experiencia fue muy fuerte, pues definitivamente nos queda esa marca o esa memoria y nuevamente lo podríamos volver a sentir. Entonces las emociones también se quedan en la memoria. Y también pueden modificar nuestra percepción y transformarnos nuestros estados de conciencia. Una misma situación no la vivimos igual cuando estamos tristes que cuando estamos alegres, aunque sea la misma situación. La manera como la vamos a percibir es distinta, y entonces puede ser que cuando estemos alegres ante una determinada momento que es a lo mejor un poco triste, pues no lo sintamos tanto, pero si ya estamos tristes y nos enfrentamos a esa situación emocionalmente triste, pues la podríamos sentir un poco más intensa, ¿ok? Entonces, bueno, nuestras emociones funcionan un poquito de esta manera, van a ser una respuesta ante ciertos estímulos. Si esos estímulos son muy fuertes, se van a quedar en la memoria, y también la emoción que estemos viviendo va a modificar un poco la percepción que tenemos de nuestro entorno. Entonces, son muy importantes. Y bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? Según Paul Ekman, hay 5 emociones básicas. Hay muchos autores que nos dan 3, otros nos dan 7 y así. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar con las de Paul Ekman, que son un poquito las más comunes. Y bueno, la primera emoción que tenemos es el miedo. Y el miedo es ese estado en el que nos sentimos inseguros, estresados, preocupados, y si nos vamos a unos grados más elevados, pues podemos sentir hasta ansiedad. Otra de las emociones básicas es la tristeza.
Esta emoción nos va a hacer sentir desmotivados, desanimados, sin ganas de hacer nada. Entonces, esta es la segunda. La tercera es el enfado. Aquí en esta emoción, bueno, nos vamos a sentir irritados, muy molestos, frustrados incluso, y entonces, bueno, sentimos esa descarga de energía. Otra de las emociones básicas es el asco. El asco nos permite rechazar ciertas situaciones que estamos considerando no nos conviene o no son óptimas para nosotros. Y finalmente, la alegría. Y la alegría, pues, es esta sensación de tranquilidad, donde me siento con una energía positiva, motivada, de querer hacer más cosas, etcétera. Entonces, estas son las 5 emociones básicas. Entonces, esta es una manifestación, yo creo que todos las hemos sentido en algún momento, pero como les decía en un inicio, podríamos decir que hay emociones negativas porque nos traen esas sensaciones desagradables, pero yo me quedaría más con que son agradables o desagradables, o cómodas o incómodas, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando yo percibo que algo es negativo, trato de anularlo, trato de rechazarlo. Y las emociones, si yo hago eso, las rechazo, pues lejos de aliviarme, al ratito regresan y regresan más grandes. Entonces, la intención es escucharlas, ver cuál es el mensaje que me quieren dar. A veces me hago esta analogía, por ejemplo, cuando nos duele el estómago, pues vamos al doctor. Digo, ya probamos los remedios de la abuela, no nos sirvieron y entonces vamos al doctor. Ese dolor de estómago me está diciendo desde mi cuerpo que hay algo que comí mal, que estaba en mal estado o algo que está sucediendo dentro de mi organismo. Es un mensaje que me envía mi estómago. Las emociones es exactamente lo mismo. Cuando yo las siento, algo me están queriendo decir. Y es ahí cuando debemos de permitirles expresar. Por ejemplo, el miedo es un estado, una emoción que nos va a decir que necesitamos en un momento dado parar y buscar recursos para sentir confianza. Entonces, por ejemplo, cuando hay algo que yo siento como una amenaza, me detengo en esos momentos para ver qué es lo que me está amenazando y ya sea que yo tenga esos recursos para protegerme o bien para echarme a correr. Pero es necesario que yo perciba qué es lo que tengo en mi entorno para poder accionar. Entonces, ahí el miedo me está diciendo que hay un peligro o hay algo a lo que tengo que poner atención. Entonces, ahí está el mensaje del miedo. ¿Cuál es el mensaje de la tristeza? Pues su mensaje es que necesito apoyo, que necesito cariño, que necesito aprender tras una pérdida, por ejemplo. Y entonces es cuando mi estado anímico baja para tener esa como tranquilidad en un momento dado y poder reflexionar en lo que ha sucedido y buscar el apoyo que necesito. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje del enfado? ¿Qué nos quiere decir el enfado? Pues el enfado es cuando yo percibo que hay algo injusto y entonces necesito poner límites, necesito libertad o necesito respeto. Entonces, cuando yo me siento enojado, muy probablemente es esa percepción que me está queriendo decir que yo ponga límites. ¿Qué pasa con el asco? El asco, el mensaje que me da es que necesito alejarme o alinear valores, porque hay algo que estoy percibiendo que no coincide con mi manera de ser o con mis valores y entonces necesito alejarme un poco para determinarlos. Y finalmente, la alegría. ¿Cuál es el mensaje de la alegría? Pues que necesito seguir sintiéndome así o compartir. Cuando estamos alegres, estamos abiertos a recibir, a dar, a dar abrazos, por ejemplo, a repartir sonrisas. Entonces, es esa apertura que tenemos cuando estamos felices. Entonces, como ven, las emociones tienen una intención muy importante, tienen un mensaje que decirnos y lo que tendríamos que hacer es escucharlas. Entonces, precisamente esa es la función de las emociones, que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y poder actuar de una forma efectiva. Y bueno,
Todas estas emociones no solamente las vamos a sentir cuando ya hay un estímulo externo tangible afuera, ¿no? Por ejemplo, un perro que me ladra o alguien que me grita, sino también vienen de estímulos internos y muchos de esos estímulos internos son a través de nuestros pensamientos. Entonces, si llega uno de nuestros estudiantes bien a la escuela y está feliz y de repente se baja su estado emocional, muy probablemente a lo mejor se acordó que su mamá lo regañó en el desayuno y eso lo hizo sentirse triste. Su mamá no está ahí en esos momentos para recordarle que no, ese regaño que le hizo en la mañana, pero ese pensamiento de nuestro niño evoca esa emoción y entonces tenemos tanto estímulos externos como estímulos internos que evocan esas emociones. Y aquí lo importante es tratar de tener calma. Hace ratito en los comentarios que nos hacían, hubo uno que decía que las emociones son, duran muy poco, ¿no? Se presentan y así como se presentan, se van. Y así es. Normalmente las emociones llegan, provocan la conducta que necesitamos en esos momentos y se va. Sin embargo, nuestro pensamiento puede hacer que esa emoción se mantenga más tiempo. A lo mejor ya no está el estímulo ahí, pero el estarlo yo pensando, pues hace que esa emoción se perdure un poco más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de mantener la calma. Las emociones son estas, en particular, estas 5 emociones, sin embargo, pueden aumentar de nivel o disminuir. Cuando aumentan, a veces las llamamos de otra manera, cuando disminuyen igual. Por ejemplo, la tristeza, cuando aumenta y es demasiado fuerte, pues la llamamos depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esas emociones pudiéramos tenerlas en un equilibrio para que pudiéramos tener esa calma y poder controlar. Entonces, esa es la intención o lo que nosotros podríamos hacer en un momento dado cuando las emociones nos sobrepasan. Entonces, bueno, pues estas son nuestras emociones básicas. Ahora ven, ¿cómo y cuándo respondemos emocionalmente? Bueno, pregunta. Y aquí voy a hacer una serie de preguntas un poquito para que reflexionemos. ¿Influyen las emociones en nuestra salud física y mental? ¿Nos afectan las emociones de los otros? ¿Qué nos provoca? Por ejemplo, ver a alguien alegre, ver a alguien triste o alguien con miedo o con enojo, ¿impacta en nosotros? Y si estas emociones las sentimos de una manera constante, ¿también impactan en nuestra salud física y mental? ¿Qué opinan? Quisiera que volviéramos a abrir el chat y nos compartieran qué reflexión les causan estas preguntas. Listo, tenemos el chat abierto y bueno, vamos a esperar los comentarios que llegan muy rápido, además, están muy activos. Dice la maestra Ana que sí impactan. Ella considera que sí, y bueno, vamos a ver qué más nos comparten los demás maestros. Dice la maestra Aurora también que ella considera que sí impactan las emociones que expresan otros. También la maestra Marta coincide que sí afectan, que sí impactan. La maestra Vianney dice, sí, ya puede ser positivos o negativos a nuestra salud de la misma manera, según cómo me sienta, se reflejan en mi salud. La maestra Abigail dice, claro que impactan. La maestra María dice, sí, nos afectan, trabajamos empatía. La maestra Norma dice, sí, impactan las emociones. El maestro Carlos nos dice, las emociones afectan directamente a la salud mental. De ahí nos disminuye la salud física y las emociones de otros. También afectan de forma proporcional a la importancia que le damos a dicha persona. Sí afectan e impactan, dice la maestra Saray. La maestra María dice, claro que impactan, pero también las debemos saber regular. La maestra Silvia dice que sí,
de forma positiva o negativa. La maestra María dice, igual, impactan en las acciones, sean negativas o positivas. La maestra Erika también coincide y hasta sentimos casi lo mismo según nos comparta el otro también. El maestro Hugo dice, depende de uno si nos afecta, cuando nos identificamos si nos afecta, dice. Okay. La maestra Itzmal Sin dice, influyen en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, nos pueden llegar a afectar teniendo reacciones de agrado o desagrado e impactan con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y sigo. Ok, sí, muy bien, muchísimas gracias, Lidia. Sí, efectivamente, impactan las emociones de los otros, ¿no? Y lo hemos sentido, yo creo que lo hemos vivido todos, cuando alguien se ríe a carcajadas, no sabemos ni por qué, pero nos comenzamos a reír, ¿no? O bien, si alguien está enojado, gritando, pues puede ser que también eso nos provoque que nos sintamos incómodos, que empecemos a sentir malestar. Entonces, sí, efectivamente impactan. Hay un experimento que se hizo donde, bueno, hacían como este símil, ¿no? De que al tocar un violín, y tenían otro cercano a ese violín, y la música que provocaba ese violín impactaba en las cuerdas del otro violín que no se movía. Ajá. Entonces, esas vibraciones que se producían del violín que sí estaban tocando, pues sí, efectivamente impactaban en el otro violín. Y lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando observamos a alguien que está con determinada emoción, efectivamente tenemos esa parte de en nuestro cerebro hay una pequeña parte que precisamente nos provoca empatía. Una empatía que a veces no sabemos ni por qué, nos empezamos a reír porque otro se ríe o llorar porque otro llora, pero es precisamente esa empatía que podemos tener. Y definitivamente la salud mental con las emociones pues se ve tocada, se ve perturbada por lo que estamos sintiendo, y definitivamente esas emociones provocan hormonas, ¿no? Que saturan a veces nuestro cuerpo, y de ahí que a veces la salud física se vea mermada, ¿no? Entonces, efectivamente, las emociones no solamente son aquello que sentimos, sino que son aquello que también provocan de ese daño colateral, ¿no? Entonces, también es importante identificar cómo lo sentimos cada quien, cómo lo está viviendo nuestro cuerpo en un momento dado, qué pensamientos están generando esa emoción, precisamente para atenuar ese impacto que tenemos. Entonces, si yo identifico en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo determinada emoción, pues eso me va a ayudar a identificarla más fácilmente y en un momento dado a saber que alguno de mis órganos o de mis otras partes del cuerpo pues se está viendo afectada. Y algo muy importante y que a veces no nos damos cuenta es esos pensamientos que nos está generando esa emoción y que sin querer los mantenemos ahí dando vueltas y vueltas, y esos pensamientos precisamente no permiten que esa emoción disminuya y se vaya. Al contrario, creo que a veces hasta aumentan. Entonces, es precisamente el constante estar pensando en esa emoción, estarla sintiendo, y no porque esté el estímulo ahí, sino porque yo lo estoy evocando, pues provoca que en un momento dado mi organismo lo resienta, ¿no? Entonces, imagínense si esto nos pasa a nosotros, pues a nuestros pequeñitos también, ¿no? Impacta esa emoción. Pero también hay una buena noticia, y es algo que a lo mejor no nos enseñaron a hacer, sino es esta parte de que hay cosas que sí podemos controlar y que hay otras que no, y que necesitamos soltar. En esta deseo, porque los niños deban de ser empáticos y compartidos con los compañeritos, que puedan convivir de manera armoniosa, a veces dejamos un poquito de lado esta parte de que tanto estoy enseñándole a los chicos a que tengan ese control de todo, ¿no? Y el que ellos perciban que deben de controlar todo, pues efectivamente genera emociones no tan agradables.
Entonces también hay que enseñarles, esto no te toca, esto no te corresponde a ti y entonces suéltalo. ¿Qué no nos toca? Por ejemplo, lo que piensan los demás, lo que dicen los demás, lo que sienten los demás. A veces no quisiéramos ver a alguien triste, a alguien llorar, pero si podemos aportar o ayudar de alguna medida, adelante. Pero el trabajo más fuerte es de esa persona. Entonces, identifiquemos aquellas cosas que sí están en nuestro control y aquellas que no, y aprendamos a soltarlas. Y enseñemos también a nuestros alumnos a hacerlo. Esto que te corresponde a ti es tu tarea, tú lo tienes que hacer. Pero, por ejemplo, la tarea del compañerito, ¿no? Y el que el compañerito quiera que tú se la hagas, bueno, eso ya es otra cosa. Pero entonces, también que sepan qué está en su control, qué no está en su control, y lo que sí está en su control, efectivamente, hagan acción sobre él. Entonces, bueno. También, ¿qué pasa si reprimimos las emociones? Reprimir las emociones, pues es, como veíamos desde un inicio, una mala idea. ¿Por qué? Porque esas emociones en nuestro organismo están segregando ciertas sustancias, ¿no? Y si las reprimimos, lejos de que desaparezcan las emociones, están produciendo desequilibrio, malestar y enfermedad. Lidia, si apagas tu micrófono, por favor. Gracias. Ok, entonces nuestras emociones están ahí, aunque al parecer no estemos frente al estímulo o frente a esa situación, si no la soltamos, si no la escuchamos, si no la dejamos que fluya, esas hormonas van a seguir segregándose y va a haber desequilibrio, malestar y enfermedad. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Cuando estamos muy preocupados, cuando está ese como temor de que algo suceda y que no quisiéramos que pasara, bueno, ese temor, ese miedo que sentimos, si se prolonga, efectivamente causa malestar y vienen las famosas itis, ¿no? La gastritis, la colitis, etc. Entonces, efectivamente provocan malestar. La clave, del equilibrio emocional, pues es precisamente dejar que las emociones se expresen y fluyan, pero sin que se desborden. ¿Qué significa esto? Pues precisamente que podamos en un momento dado detenernos, preguntarnos qué estamos sintiendo, qué emoción estoy sintiendo en esos momentos, sentirla y buscar un poquito cuál es el mensaje que me está dando, qué la está provocando. Y tratar de ir regulándola. Entonces, debemos de fomentar, como también comentaba en un inicio, una actitud resiliente. Es decir, ser capaces de sobreponernos a esos sentimientos de frustración, tolerar el estrés y la incertidumbre. Entonces, no va a ser, es mejor sentirla en un momento dado, hacerle caso, saber que está ahí, a quererle ignorar y al ratito regresa y regresa y regresa y entonces perdura más. Entonces es mejor atenderla en un momento pertinente para que podamos fluir, y que esa emoción vaya disminuyendo. La intención es que disminuya, no que desaparezca. Cuando disminuye, entonces yo la puedo controlar, la puedo regular, pero definitivamente desaparecerla, pues no. ¿Ok? Entonces, bueno, Candenspert nos dice que hay investigaciones que respaldan que cuando nos emocionamos, pues precisamente enviamos vibras a otras personas, así como el violín que les comentaba. Entonces, estas emociones establecen interacciones tanto en nuestros órganos como en nuestro sistema fisiológico. Y esas emociones tienen un impacto en los seres que nos rodean, como veíamos hace un momento. Y cuando más sentimos una emoción, más fácil nos va a resultar seguirla sintiendo en el futuro. ¿Ok? Entonces, Candenspert hizo una investigación muy exhaustiva, en este impacto que tienen las emociones. ¿Y qué sucedía
cuando esas emociones eran permanentes, o sea, eran prolongadas en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando esas emociones no se iban como comúnmente deberían de hacerlo, sino que perduraban en el tiempo y se prolongaban? ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver este pequeño video para que entendamos un poquito esta experiencia o este experimento que hizo Candace. ¿Quién está en el asiento del copiloto cuando controlamos nuestras emociones o cuando reaccionamos ante ellas? La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Cuando empezamos a interrumpir y observamos, no mediante estímulos y reacciones y esa reacción automática, sino mediante la observación de los efectos que conlleva, ya no somos la persona emocional consciente con cuerpo y mente, que reacciona a su entorno como si fuera algo automático. Okay. Entonces, bueno, en este video podemos ver que efectivamente las emociones, cuando permanecen en el tiempo, crean conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales se van a estar fijando dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestras emociones, mientras más se repitan y constantemente las vayamos percibiendo o experimentando. Entonces, si nosotros observamos, tiene mucho impacto el hecho que nosotros permitamos que una emoción se repita y se repita y se repita y perdure en el tiempo. Entonces, de ahí la importancia que podamos también influir dentro de esas percepciones, dentro de nuestro pensamiento y podamos poner límites a emociones que no son tan gratas y permitir aquellas que sí. Entonces, nuestra percepción de las situaciones influye mucho también en cómo nosotros reaccionamos emocionalmente, pero también nosotros tenemos cierto control para que esas emociones se repitan o podamos tener esa regulación y ese control sobre ellas y no hagan esas conexiones que después son difíciles de quitar, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hemos conocido a personas que característica de personalidad enojón, ¿no? O al revés, característica de personalidad una persona muy alegre. Y eso es porque constantemente están experimentando esas emociones y entonces el cerebro hace esas conexiones que van a perdurar. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué queremos elegir? ¿Qué conexiones quisiéramos tener que nos ayuden a trabajar con esas emociones, ¿no? Y bueno, pregunta, ¿qué pasaría si uno de nuestros alumnos constantemente experimenta miedo en el colegio al salir al recreo? De esos alumnos que cuando oye la campana para salir al recreo, lejos de sentir alivio y que voy a descansar, siente miedo. ¿Qué pasaría? Me gustaría escucharlos por el chat, por favor. Ya tenemos el chat abierto y bueno, pues vamos a esperar los comentarios. Dice la maestra Lorena, es probable que aún no se haya integrado a su grupo y por ello se siente así. Ok. El que le da miedo, ¿no? Salir El que le da miedo, porque no conoce a nadie. Ok. Exactamente. Dice la maestra Norma que siempre
al escuchar la campana se sienta nervioso o preocupado. La maestra Mónica dice, tal vez alguien lo molesta. La maestra Itzamalzi nos dice, ¿existe algún detonante que le haga sentir ese temor, falta de confianza o seguridad? La maestra Evelia dice, sería frustrante. La maestra María dice, puede ser que haya tenido algún problema durante el recreo. La maestra Aurora dice, pues pienso que tal vez siente miedo porque el recreo puede haber una situación que le genere angustia. Se apagó tu micrófono, Lidia. Sí, perdón, se apagó el micrófono. La maestra María dice, puede ser que haya tenido algún problema durante el recreo. La maestra Aurora dice, pues pienso que tal vez siento miedo porque en el recreo puede haber una situación que le genera angustia o incomodidad. La maestra Magda nos dice, no es normal que tenga o le cause miedo al salir, hay que observar esas conductas. La maestra María Eugenia dice, tal vez se puede aislar y deja de socializar. Y la maestra María dice, tal vez el miedo a sentirse desprotegido. Exacto, aquí lo que comentaban, ¿no? Ese miedo constante de salir al recreo, lejos de que sea una experiencia agradable porque va a compartir con sus compañeros, porque se va a relajar un momento, pues provoca ansiedad, provoca temor, inseguridad, entonces va haciendo que este pequeño tenga esas características de personalidad a través de estar sintiendo constantemente ese miedo, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasaría si uno de sus alumnos constantemente experimenta tristeza en el aula por no sentirse capaz de aprender? ¿Qué creen que pasaría? Y bueno, mientras llegan los comentarios, también te comento que la maestra Sara propone incluso platicar y preguntarle para el alumno del miedo y se le dará confianza de acuerdo a la necesidad. Entonces, bueno, ya hay propuestas incluso de cómo solucionarlo. El maestro Carlos nos dice, hay que diferenciar y adaptar sus lecciones y platicar con el alumno como respuesta a que sienta tristeza en el aula por no poder aprender. Ok, muy bien. Aquí, por ejemplo, en esta parte de no sentirnos capaces de cubrir las expectativas o de aprender ciertos contenidos y sentir constantemente esa sensación de ser incapaz, lejos de ayudarnos y motivarnos a querer tratar de aprender eso que se nos está dificultando, creo que lo que provocaría sería efectivamente reforzar que no soy capaz, ¿no? Y que no puedo alcanzar esos objetivos. Podemos, otros comentarios, Jenny. La maestra Ana Verónica nos dice motivarlo en que vaya dando pequeños pasos. La maestra Mónica dice trabajar en su autoestima y darle seguridad en lo que hace, no forzarlo. El maestro Hugo dice puede contagiar a los compañeros. La maestra Florida dice no encuentra motivación para seguir adelante. La maestra María ayudarle a aceptarse a sí mismo. La maestra Norma motivarlo y hacerlo sentir aceptado. La maestra María poco a poco dice. Ok, muy bien. Y bueno, una tercera pregunta. ¿Qué pasaría si uno de sus alumnos constantemente experimenta alegría ante experiencias innovadoras que le permitan aprender y descubrir cosas interesantes? Aquí nos vamos por otra emoción distinta, la alegría. ¿Qué pasaría si en el salón de clases estamos fomentando, generando precisamente esas experiencias que motiven a los chicos, que los hagan sentir capaces, que los hagan sentir alegres, satisfechos y que precisamente puedan cubrir con esas expectativas que se tiene de aprendizaje? ¿Qué pasaría cuando tenemos unos alumnos que constantemente se sienten alegres cuando van a su salón de clases? ¿A futuro qué lograríamos? Ok, nos dice la maestra Ana Verónica. Eso puede ayudar en el ambiente grupal y motivar a los otros a lograr las expectativas. Es una área de oportunidad.
La maestra María dice aprovecharlos y también control siempre, dice el maestro Carlos. Puede ayudar a los otros 2 alumnos, el triste y el que tiene miedo, si permites a esta alumna alegre convivir y platicar con ellos. La maestra Itzmaltzin nos dice interés por parte de los alumnos para el desarrollo de cada una de las actividades, motivados, confiados y seguros. La maestra Nayeli nos dice permite que los niños se interesen a motivarlos. La maestra Norma nos contagiaría de esa buena energía. Y la maestra María nos dice aprovechar para compartir la alegría de otros, siempre retomando el aprendizaje. El maestro Yaret dice favorecerá el ambiente de aprendizaje dentro del aula. Ok, muy bien. Entonces, como vemos, ya estuvimos hablando un poquito de que las emociones se contagian, ¿no? Y también que el experimentar constantemente determinada emoción hace conexiones en nuestro cerebro que hace que esas emociones sean más proclives a que se presenten más seguido, ¿no? Entonces, considerando estos puntos y Lidia, si me ayudas con el micrófono, por favor. Considerando estos puntos y las preguntas que ustedes me acaban de responder, pues precisamente aquí está una de nuestras claves para poder integrar esas emociones en el aula. Es decir, si yo estoy observando que constantemente mis alumnos tienen determinada emoción, ¿qué puedo yo hacer como docente para que efectivamente el ambiente en el que estamos pueda cambiar o pueda influir un poco en esas emociones y que cambien a ser más favorables? Cierto es que las emociones que tienen nuestros alumnos no necesariamente se provocaron en el aula, sino que puede ser que están desde casa y las trajeron a la escuela. Entonces, una parte de nuestra labor sería observarlos, como ustedes comentaban, ver qué es lo que está sucediendo, acercarnos a ellos, preguntarles qué es lo que sucede, qué es lo que están pensando, porque a veces esos pensamientos están dando vueltas ahí en la cabecita, pero si no los sueltan, si no los hablan, si no los transmiten, difícilmente los van a poder manejar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como docente para apoyarles? Pues precisamente a través de esa observación de que esas emociones no tengan que estar ahí constantemente o por un tiempo prolongado. Entonces hago actividades o diseño actividades que puedan ser más motivantes, que me distraigan un poquito de esa emoción que no es tan agradable y que me permitan situarme en una experiencia más gratificante. Y con eso comenzar a hacer conexiones neuronales que me permitan sentir más satisfacción. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir. Las emociones y la importancia de la educación socioemocional en el aula. Bueno, ¿qué es esto de la educación socioemocional? ¿Por qué tendríamos que trabajar habilidades socioemocionales en el salón de clase? Ya vimos un poquito, nos comentaron ustedes la importancia que tiene ese manejo de emociones. Entonces, bueno, considerando que nuestros alumnos siempre se van a estar enfrentando a ciertas situaciones sociales y emocionales todos los días, pues necesariamente tienen que tener habilidades para enfrentarlas. Y el pensar que esas emociones efectivamente repercuten en el aprendizaje, pues de ahí es la respuesta precisamente al por qué trabajar esas habilidades dentro del salón de clases. Digo, hace muchos años, en mis tiempos, no se hablaba de educación socioemocional, simplemente era una educación académica. Pero ahora, por las investigaciones que se han realizado, realmente reconocemos que esta parte emocional favorece o limita esos aprendizajes. Entonces, sí son necesarias estas habilidades socioemocionales que a veces tampoco nos enseñan. Las aprendemos, sí, tenemos ciertas herramientas, sí, porque observamos cómo se están dando en casa, porque observamos cómo se dan en otros contextos y de ahí lo vamos aprendiendo. Pero ese aprendizaje no necesariamente puede ser el correcto. Muchas veces hay que reaprender ciertas habilidades para que sean más efectivas. Y entonces, bueno, ¿qué son las habilidades socioemocionales?
Pues efectivamente son herramientas, ¿no? Es como nuestra cajita de herramientas emocional que nos van a ayudar a que podamos entender y regular las emociones cuando las tengamos presentes. Esto me va a permitir establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás y establecer y mantener relaciones positivas también. Cuando yo puedo regular esas emociones que yo puedo experimentar, bueno, también me permiten entender y expresar mis emociones o las emociones de los demás en conjunto. Y también eso me va a permitir tomar decisiones. Si yo me dejo manejar por una determinada emoción, pues mis decisiones van a estar encaminadas a por esa emoción. Entonces necesito yo saber regularlas y controlarlas para que pueda tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, dentro de esas habilidades socioemocionales, pues tenemos una muy importante que es el reconocimiento de la emoción. A veces parecería que es muy fácil decir yo me siento así, me siento asado, pero cuando realmente nos sentimos de determinada manera, a veces no tenemos las palabras para expresar qué emoción estamos sintiendo. También otra habilidad es la perseverancia, la empatía y la asertividad. No es fácil a veces perseverar. De repente sentimos cierta emoción y constantemente la vamos manifestando, pero no somos perseverantes en tratar de regularla, sino que la dejamos. La empatía también es muy importante. Si yo no reconozco, por ejemplo, mis emociones, esto me va a ser difícil la tarea de reconocer esas emociones en los demás, ¿ok? Y en un momento dado tener conductas asertivas, es decir, responder de una manera que me permita salir adelante y tomar decisiones mejor. Entonces, esas habilidades socioemocionales van a ser muy importantes, pero hay que hacerlas conscientes y es parte de la labor que tenemos como maestros para con nuestros niños, que reconozcan sus emociones, que las sepan nombrar, que sepan cómo se sienten realmente y que las puedan ir regulando. Entonces, esas habilidades hay que hacerlas conscientes. Esto que te pasa se llama así y la mejor manera que podemos tener para actuar de forma asertiva sería esta. No dejemos por obvio que los alumnos ya lo saben, hay que hacerlo consciente. ¿Okay? Y bueno, la SEP también nos dice en esta parte de ella involucrar a la educación socioemocional en el aula, pues nos dice que estas habilidades se han fundamentado efectivamente en hallazgos, en experimentos que se han hecho con las neurociencias y la ciencia de la conducta. No es algo que alguien inventó para llenar currículum, no. Es algo que surgió a partir de esos experimentos e investigaciones que se han hecho a través de la educación. Entonces, son algo que realmente tienen un enfoque. También nos dice que son parte de la influencia que tienen las emociones en el comportamiento y en la cognición del ser humano. Por lo tanto, esa educación socioemocional pues se convierte en una parte fundamental. También se va a componer de ciertos conceptos, de valores, de actitudes, de habilidades que precisamente nos van a permitir comprender y manejar las emociones. También nos dice que esa educación socioemocional busca desarrollar y poner en práctica precisamente esas herramientas para lograr el bienestar propio y de los demás. De igual manera, nos dice que esa educación socioemocional debe de promover el aprendizaje para poder lidiar de forma satisfactoria con estados emocionales impulsivos o aflictivos. Sabemos que las emociones, incluso la felicidad, cuando es demasiada, nos vuelve muy impulsivos. No pensamos en los riesgos que tenemos. Entonces, a pesar de que la alegría pueda ser una emoción agradable, si se desborda y se vuelve muy intensa, también puede causar problemas. Entonces, de igual manera, necesitamos regularla.
También esa educación socioemocional nos va a permitir alcanzar metas, establecer relaciones sanas con nuestros compañeros, mejorar el rendimiento académico y consolidar un sano sentido de identidad. Esta parte de tener esa emoción o esa educación emocional me va a permitir efectivamente tener mejores relaciones con los otros. Y por último, pues favorecer el desarrollo del potencial humano, que es parte de los recursos internos que nosotros tenemos y que, bueno, es algo que se regula incluso desde la Constitución. Entonces, SET nos marca estos, digamos que, justificaciones del por qué la educación socioemocional tiene que ser parte también de nuestra labor como docentes. Y bueno, ¿qué estrategias podemos tener para poder tener ese control o esa educación socioemocional y que podamos trabajarla con nuestros pequeños? Bueno, vamos a compartir algunas. Hay diversas estrategias para trabajar la educación socioemocional en el aula. Por ejemplo, está el diario de mis emociones, el rincón de la calma, emociones faciales frente a un espejo, o inclusive un diccionario de las emociones. Y vamos a detenernos un poquito en este último, en este diccionario de las emociones. ¿Cuál es el propósito de tenerlo? Parecería que a veces son estrategias sencillas y que digamos, no, yo quiero algo más difícil, ¿no? Pero si no comenzamos con algo sencillo, difícilmente vamos a poder lograr eso más difícil, ¿no? Entonces, esta parte del diccionario de las emociones es como un primer escalón. ¿Por qué? Porque me va a permitir identificar las emociones a través de ciertas situaciones detonantes en una experiencia que yo esté viviendo. Entonces, esto lo podemos trabajar con nuestros pequeños, que tengan un pequeño cuaderno o inclusive un rotafolios en el aula que diga diccionario de las emociones. Y entonces, ¿qué necesitamos? Y que es parte del trabajo que ahorita vamos a realizar también, que tuvieran a la mano, por favor, una hoja blanca o algunos colores. Y la intención, bueno, las instrucciones serían las siguientes. Vamos a mostrarles en el trabajo en el aula, es mostrarle a los chicos algunas fotografías con personas, niños, expresando emociones. El primer punto es identificar a través de esas imágenes la emoción que está sintiendo esa persona, clasificarla y escribir su descripción. ¿Cómo yo describiría esa emoción? ¿Ok? Entonces, ahorita yo les voy a mostrar una serie de imágenes que manifiestan distintas emociones y ustedes van a escoger una. Con esa imagen con la que ustedes elijan, en una hoja van a expresar mediante un dibujo o mediante un párrafo, cuál sería la descripción de esa emoción. Y abajo, bueno, van a escribir con letras grandes el nombre de esa emoción y identifiquen si hay alguna situación que les haya hecho sentir esa emoción en particular, ¿ok? Entonces, les muestro las imágenes, ustedes van a escoger una, en una hoja van a escribir cuál sería la descripción de esa emoción y vamos a ver qué emoción, por ejemplo, hemos tenido a partir de una experiencia, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a mostrar las imágenes, aquí las tienen. Escojan una. De estas 5 imágenes, escojan una que les haga recordar o remembrar algún hecho en particular. ¿Listos? ¿Ya la escogieron? Ok, entonces les voy a pedir que en una hojita escriban, o más bien describan esa emoción. ¿Cómo la describirían ustedes? Esta emoción se llama y es, y ahí ponen su descripción. Entonces vamos a darles 2 minutitos para que describan la emoción que ustedes eligieron a través de estas imágenes.
Ok, ya estamos listos. Muy bien. Bueno, compártanos por el chat cómo cuál es su descripción, o bueno, estas preguntas igual les pueden apoyar también. ¿Cómo se manifiesta físicamente esa emoción en nuestro cuerpo? ¿Qué cosa nos provoca dicha emoción? ¿Qué pensamientos nos provoca? ¿Qué podemos hacer al sentirla? Y bueno, vamos a compartir. Sí, la maestra María nos dice, la primera, alegría, entusiasmo, oh, increíble, maravilloso. La maestra Vianney nos dice tristeza. Okay. Recuerden describirlas. Ya le pusimos nombre, pero también hay que tratar de describirlas. La maestra Araceli nos dice alegría. Okay. ¿Alguien logró describir alguna de esas emociones? La maestra María nos dice, nos provoca apertura, disponibilidad, todo positivo. Otra de las maestras, María, también nos dice triste, frío. La maestra Sara dice miedo, inseguridad a lo desconocido. Okay. La maestra Ivonne también nos dice miedo y dice físicamente encogemos los hombros y permanecen con la cabeza baja. La maestra Aurora dice, yo escogí la felicidad, la de felicidad, y la representé de esta manera. Cuando alguien te da algún regalo, te hace sentir felicidad. El maestro Carlos dice, en la última, la chica está con la cara de fuchi y con la lengua salida. Para mí es disgusto ante una situación desagradable y me recuerda los empujones en el metro en la hora pico. La maestra Araceli dice alegría, me causa reír, saltar, bailar, convivir. La maestra Saraí dice tristeza, miedo, incertidumbre, ansiedad, temor. La maestra Norma dice, me gustó la primera emoción que es la alegría y es hermoso ver a los niños contentos con sonrisas en sus caritas. La maestra Vianney dice, tristeza, es cuando sientas ganas de llorar por algo malo que te está pasando o recordar a alguna persona que ya no está a tu lado. La maestra Olivia dice tristeza, en ese momento mi ánimo es bajo y siento que no pude lograr algo. La maestra Itzamatzin dice, nombre de la emoción, lo logré. Fue una sensación de alegría al ver entre una lista de alumnos mi nombre de que había logrado titularme por medio de un diplomado que cursé. Ah, estupendo. Bueno, tenemos muchos más, Jenny, pero tú me indicas. Ok, sí, con esos, Lidia, gracias. Y bueno, ya ustedes trataron de describir estas emociones y quisiera hacerles una pregunta más. ¿Les costó trabajo describirlas y por qué? Ok, vamos a ver qué nos contestan. Mientras nos contestan, bueno, pues voy a leer algunas otras. La maestra, por ejemplo, María nos dice la tristeza por la pérdida de un familiar. El maestro Mario dice, esta emoción se llama tristeza y tiene como características un apagamiento de la emocionalidad. Incluso puede haber llanto y recogimiento, minimización de la participación. Y el maestro Carlos dice que no, que a él no le costó trabajo, que es sencillo, porque se las describo siempre a mi hijo para que él las reconozca. La maestra María dice que tampoco es difícil, porque la que escogí es la más sencilla, dice. Okay. Y también la maestra Florida dice que no, que a ella no le costó trabajo, porque puedo identificar esa emoción. Sin embargo, la maestra Vianney nos dice sí, porque al describir esa emoción tienes la sensación de sentirla mientras la describes o recuerdas situaciones similares a la emoción. La maestra Samansi nos dice
Sí, porque estamos acostumbrados a contestar solo bien o mal cuando nos preguntan cómo nos sentimos. La maestra Norma nos dice, no se me hizo difícil porque creo que a lo largo de la vida vivimos todas las emociones. Y la maestra María dice, ¿qué pasa cuando un alumno es feliz cuando molesta a otros? Bueno, ya ahí empezamos con preguntas, pero tú me indicas bien. Ok, sí, muchas gracias, Lidia. Bueno, efectivamente, puede ser, ya escuchando sus respuestas, me di cuenta que a veces cuando describimos la emoción, la describimos a través de ejemplos, de experiencias que hemos tenido. Hacemos como esa similitud con alguna experiencia, con algo que nos sucedió. Y eso nos permite como describirlas, ¿no? Como dando esos ejemplos. Y a veces es una de las maneras que podemos tener como herramienta para mostrarle a los pequeños cuál es esa emoción y cómo la puedan entender, ¿ok? Entonces, cuando se nos haga difícil, porque no es sencillo describir una emoción, digo, si nos vamos a términos de diccionario o académicos, bueno, ni siquiera nos va a hacer sentido. Pero cuando lo hacemos a través de experiencias propias y de ejemplos, creo que nos causa más sentido y lo podemos transmitir de una mejor manera. Entonces, cuando se nos haga un poco complejo el describir una emoción o explicársela a los pequeños, la sugerencia es háganlo a través de experiencias. Y otra manera es que ellos mismos nos den alguna experiencia, que nos den algún ejemplo de cómo se han sentido cuando están tristes o cuando están alegres. Y esa es una de las formas en las que podemos entender esa emoción y que sea cercana a nosotros sobre todo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no es fácil, a veces es un poco complejo, pero a través de los ejemplos o de las experiencias propias es como podemos transmitir ese mensaje. Creo que no hay una definición más certera que aquella que es la que podemos entender y que ha venido de la explicación que yo me doy a través de esos ejemplos o de esas experiencias. Entonces, aprovéchenlas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer con este ejercicio? Como decíamos, es hacer como un diccionario de esas emociones, ponerles nombre. Estas preguntas que están en la pantalla nos pueden ayudar un poquito a irla definiendo, irla aterrizando, ¿no? Desde cómo se sienten en nuestro cuerpo, qué es lo que siento yo, porque a lo mejor no lo siente igual mi compañero de al lado. Lo manifiesta en el cuerpo de una manera distinta, le provoca situaciones diferentes. Una araña puede causarle pavor a alguien y a alguien más no, ¿no? También los pensamientos que nos hace sentir igual de determinada manera y se prolonga esa emoción. Y este diccionario que pueda tener cada estudiante en particular, créanme que les va a ayudar mucho a no solo quedarse en bien y mal. Me siento de esta manera porque, etcétera. ¿Ok? Entonces, es muy importante el poder identificar emociones y el poderlas nombrar y poderlas describir. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio, otra estrategia, ¿no? Que se llama el arte de mis emociones. Aquí la intención es reconociendo que no siempre es sencillo expresar las emociones, sobre todo aquellas que son difíciles, pues este ejercicio nos puede apoyar, ¿no? Y de igual manera, solamente necesitamos hojas de papel, colores o algunos recortes. ¿Cuál es la intención? Bueno, en esa hoja los estudiantes van a dibujar o a representar de forma artística la respuesta a las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo siento enojo yo? Y entonces ahí los alumnos tendrán que describir mediante recortes, mediante dibujos, cómo se sienten cuando se enojan, ¿no? Que es una de las emociones más fuertes, que son un poco más difíciles de controlar y que es necesario que las podamos identificar. La emoción que me es más difícil controlar es,
Y aquí podremos identificar en cada estudiante cuál es la emoción que más se le dificulta expresar de una manera asertiva. También, mi carácter es más parecido a, pueden ser varias respuestas, ¿no? Expresivo, tranquilo, analítico, práctico, independiente. ¿Por qué? Entonces, soy una persona que analiza las cosas, que se detiene a reflexionarlas, no sé. Entonces, estas preguntas les van a ayudar tanto a conocer su emoción como a conocerse a sí mismos. Una experiencia en la que sentí que no pude regular alguna emoción y me haya puesto en riesgo o lastimado a alguien, ¿podría ser? La mejor experiencia que he tenido derivada de una emoción, por ejemplo, sentirme feliz, abrazar a mi madre, a mi padre, a mi amigo, etc. Y un aspecto de mi regulación emocional que podría mejorar sería, ¿ok? Entonces, estas son algunas preguntas que ustedes pueden hacer a los pequeños y a partir de estas preguntas poderles ayudar a identificar emociones, a nombrarlas, pero sobre todo las propias, aquellas emociones que en una experiencia determinada les hagan sentir esta intensidad de experiencia. Pueden ser estas preguntas, pueden ser algunas otras que ustedes identifiquen. Esta es muy buena pregunta porque yo quiero saber por qué Juanito, por ejemplo, como decía la profesora, se siente feliz cuando le pega a alguien, ¿no? Son preguntas y yo detecto con mis alumnos alguna situación en particular como esta, ¿no? Que he observado que fulanito se siente muy feliz cuando golpea a sus compañeritos. ¿Qué es lo que estará pasando ahí? No es algo que veamos como una conducta correcta, sin embargo, él parece que está contento, ¿no? Y entonces es una emoción que en determinado momento choca con lo que debería de ser. Entonces, algunas de estas preguntas las podríamos adecuar para saber qué es lo que está sucediendo con estos estudiantes en particular. Entonces, bueno, y ahorita vamos a abordar un poquito más adelante esto. Entonces, bueno, este ejercicio, al final, la intención es que se haga como un mural donde los estudiantes vayan colocando estas expresiones que hicieron, esos dibujos, y se pueda hacer un breve recorrido por esas obras que crearon entre todos. Aquí lo importante es enfatizar estas últimas preguntas, es identificas qué es la emoción que necesitas trabajar, ¿cuál sería y de qué manera tú crees que lo podrías hacer? A veces estas preguntas pueden ser difíciles para los pequeños porque no saben qué hacer. Ellos aprendieron de una determinada manera a cómo enfrentar o cómo conducirse ante ciertos estímulos. Y cuando les preguntamos, bueno, esto no está bien, ¿qué harías diferente? A veces no lo saben. Y ahí es donde podemos intervenir y apoyarles. No solamente se trata de decirles, pórtate bien, sino qué significa ese pórtate bien. Significa no pegar, significa sentarte en tu lugar, significa responder de manera amable, no sé, pero ser más específicos, no tan generales, ¿ok? Entonces ayudemos a nuestros pequeños a encontrar soluciones, pero para poder conocer en dónde ellos tienen o ellos están identificando alguna situación en particular, pues esta estrategia les puede servir. Y bueno, otra es, por ejemplo, hay cosas que podemos hacer de manera rutinaria, de manera constante para que los chicos vayan empezando a manejar esas emociones precisamente. Y una de ellas sería precisamente esta parte de la atención plena y relajación. Básicamente, respirar, ¿ok? Aquí la intención es que la respiración efectivamente oxigena nuestro cerebro. Si bien es cierto que un estímulo provoca determinada emoción y esa emoción empieza precisamente en nuestro cerebro, si nosotros comenzamos a respirar y a oxigenar nuestro cerebro, entonces esa emoción va a comenzar a disminuir. La intención es
Una vez que, por ejemplo, en el caso del miedo que me dice que estoy en peligro, una vez que yo me pongo a salvo, la intención es comenzar a respirar y observar nuestro alrededor en nuestro presente. Es decir, ya en estos momentos no corro peligro, date cuenta y entonces trata de que esa emoción disminuya. Lo mismo con el coraje. A veces pasa que nos enfrentamos con algo que nos hace enojar mucho, pero una vez que va pasando los minutos, ese estímulo ya no está. La intención es darme cuenta que el estímulo ya no está ahí o que ya me alejé de él y entonces pueda disminuir esa emoción y la pueda controlar. Y como les comentaba, la respiración y la atención en el presente es muy importante. Un ejercicio que pueden hacer con los más pequeños es acostarlos en el suelo, ponerles un juguete en el estómago y que vayan respirando con el estómago. No es que el oxígeno entre al estómago, pero cuando nosotros respiramos de una manera profunda y el aire entra por completo a nuestros pulmones, al inflarse nuestros pulmones, hacen hacia adelante el estómago. Por eso pareciera que nuestro estómago se llena de aire, pero realmente son los pulmones. Entonces, si ponemos un juguete en el estómago de los pequeños, la intención es que ellos vayan controlando cómo sube y baja ese juguete en su estómago. Y mientras más lento sea, pues va a ser mejor. Entonces va a ganar quien logre con su ritmo de respiración que el juguete suba y baja de su estómago de forma más tranquila. ¿Ok? Ese podría ser un ejercicio. Para los que están un poco más grandes, el ejercicio sería poner la mano en el estómago y de igual manera que sea el estómago quien se distienda y entonces sabremos que está oxigenando más nuestro cuerpo. Otra de las prácticas que pueden ser comunes o que deberían de ser más constantes es, por ejemplo, la asamblea emocional o el emociómetro. Es decir, hay que ayudarles a los niños, por ejemplo, estos emoticones de las caritas son muy buenos para tener como ese, ¿cómo se llama? Ese termómetro de las emociones, ¿no? Entonces, si yo se los pongo visibles, ellos pueden ir identificando, ay, ahora me siento así, y ahora me siento asado. Pero no solamente cómo se están sintiendo, qué alternativas tengo para contrarrestar esa emoción. Y podemos acordarlo con ellos. Cuando me siento triste, ¿qué me podría ayudar? A lo mejor un abrazo. Cuando me siento enojado, ¿qué me podría ayudar? A lo mejor que me dejen un momento de estar a solas, un espacio, ¿ok? Entonces, ese emociómetro pues me va a ayudar a irlo identificando. También resolver conflictos y no solamente que sean respuestas desde ustedes, sino también desde los propios niños. ¿Qué puedo hacer yo para resolver los conflictos que me estoy enfrentando con mis compañeritos, no, con los maestros, no sé? Entonces, estas prácticas son algo que debería de ser constante en el aula, ¿ok? No es algo que nada más se haga un día así, de repente dentro de un mes otra vez, no, sino que sea algo constante, pero consciente, es decir, que los niños sepan qué es lo que están haciendo y para qué. ¿Ok? Y bueno, ahora ya vamos a ir terminando y quisiera escuchar qué opinión tienen de estas estrategias, cuál fue, por ejemplo, un poquito la experiencia que tuvieron o cuando la imaginaron poniéndola en práctica con sus pequeños, cuál sería esa respuesta que ustedes creen van a obtener. ¿Consideran que puede ser viable implementarlas en el aula para identificar primero esas emociones y buscar estrategias para regularlas? Entonces, coméntenos un poquito cómo ven estas estrategias, si las han usado o hay variantes. Los escuchamos en el chat. Sí, ya tenemos el chat listo para recibir sus comentarios. Bueno, ya hiciste algunas aclaraciones sobre el trabajo con jóvenes, con chicos un poco más grandes. Bueno, la maestra Marta nos dice que le parecieron muy, muy interesantes. Y bueno, vamos a ver qué otros comentarios tenemos aquí en el chat.
Mientras contestan, recuerden, siempre hay que empezar por lo más que pareciera tan sencillo, pero no demos por hecho que porque a nosotros se nos hace sencillo, también a los chicos lo va a hacer. Esto de expresar emociones, de ponerles incluso nombre, a veces para ellos es muy complicado. Entonces debemos partir desde ahí, debemos comenzar desde algo tan sencillo como esto para poder avanzar hacia estrategias un poco más complejas. Sí, mira, la maestra Aurora nos dice, a mí me parecieron muy bien y me gustaron porque se pueden adaptar al nivel en el que estés trabajando. Eso es importante, en cualquiera de los niveles, efectivamente, maestra Aurora. También la maestra nos dice, y se pueden implementar en el salón de clases para que los chicos identifiquen sus emociones. El maestro Carlos nos dice, las estrategias pueden ser adaptadas fácilmente para chicos de secundaria y creo que pueden usarse como algo de cada semana para que ellos vean cómo va evolucionando su carácter y así entiendan mejor cómo compartir con sus compañeros y su entorno. La maestra Vianey nos dice, considero que las estrategias son muy buenas y didácticas. Yo he trabajado el semáforo de las emociones con mis alumnos y siempre me ha funcionado con la mayoría de mis niños. La maestra Concepción nos dice, a mí me gustó la de la respiración porque mis niños son pequeños. La maestra Jacqueline, me gustó porque son fáciles de aplicar. La maestra María, excelentes, claras, sencillas, motivadoras. Dice la maestra Jacqueline, y además las puede adaptar. La maestra Araceli, interactivas, excelentes. La maestra María, me parecen muy padres a la edad de los alumnos y ayudan a que todos se involucren y apoyen a sus compañeros. La maestra María nos dice, las estrategias son alusivas que debemos aplicarlas diario en todas las asignaturas. La maestra Florida, completamente de acuerdo con el aprendizaje, considerando las emociones, me fue precisar el saber del tema me fue precisa el saber del tema. Las estrategias son prácticas y con adecuaciones. La maestra Norma, me encantó aprender la forma en que les podemos ayudar a los niños y las estrategias son amplias y para diferentes niveles. La maestra Ivonne, las estrategias de respiración me parecen muy buena e importante. Muchos de nosotros no sabemos respirar y tomar un tiempo antes de tomar decisiones. Es importante saber tomarnos un tiempo para calmar las emociones. La maestra Aurora dice, hablando del semáforo, yo también lo uso en preescolar y siempre me funciona. Tú me invitas, Jen. Sí, muy bien, hasta ahí, Lidia, muchas gracias. Sí, efectivamente, la intención es calmar esas emociones para poder tomar mejores decisiones y actuar de una manera más asertiva. Ese es el objetivo cuando regulamos emociones. Entonces, hay que enseñar a los pequeños primero, identifico, calmo emoción, bajo esas emociones y entonces analizo qué conducta yo tuve y si es la mejor o hay mejores alternativas, ¿ok? Y ahí es donde podemos intervenir. Entonces, sí, como decía una de las profesoras, a veces no sabemos respirar. Si han observado un bebé cómo respira, siempre infla la pancita, ¿no? Y esa es una de las mejores maneras de respirar porque entra más oxígeno. Entonces, hay que tratar de promoverla, ¿ok? Sin presionar, sin imponer, porque a veces no estamos acostumbrados a que entre tanto oxígeno en nuestro cerebro y a veces nos podemos sentir mareados. Entonces, cuando nos sintamos así, detengámonos un momento, pero mientras más lo pongamos en práctica, más sencillo va a ser. Y bueno, pues ideas claves. Desarrollen sus propias competencias emocionales, maestros, porque efectivamente a veces les decimos a los pequeños, no hagas o haz esto o haz lo otro, pero yo, ¿dónde estoy? Entonces, hay que empezar por nosotros mismos para poderlo transmitir de mejor manera a nuestros pequeños. Cuiden su bienestar y el de sus alumnos. Si ustedes no están bien, saben que sus chicos en algún momento lo van a resentir y entonces tampoco van a estar bien. Mientras ustedes puedan transmitir bienestar, eso les va a ser el mejor ejemplo que les pueden dar para adquirir habilidades socioemocionales. Y las 3 Cs, conciencia,
constancia y coherencia. Ya decíamos que si yo actúo pero no soy consciente de ese actuar, difícilmente se va a quedar grabado y lo voy a repetir. Entonces, cuando soy consciente de algo que estoy haciendo, efectivamente puedo tomar la decisión de poderlo, de repetirlo o en un momento dado de aplicarlo de una manera diferente. Constancia. Si yo lo hago un día, pero ya después ya no y el otro menos, pues difícilmente va a haber un cambio. Y coherencia. Algo que nosotros digamos efectivamente tiene que traducirse en hechos y en acciones. A veces para los niños es más importante la acción que ven en los adultos que aquello que le decimos con palabras. Entonces, esa coherencia entre lo que hacemos y entre lo que decimos o pensamos tiene que estar presente. Entonces, estos 3 puntos o ideas claves, tómenlas en cuenta, que espero les ayuden un poquito en ese trabajo tan complicado que a veces tenemos al trabajar emociones con los niños. Y bueno, ya finalmente, conclusiones y compromisos. ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Qué pueden concluir de ella? ¿Qué cambios identifican que pueden implementar en su práctica a partir de lo que vimos en esta sesión? ¿Y qué logros que consideran que han alcanzado? Entonces, compártanos un poquito esas conclusiones y compromisos para poder saber. Tenemos a la maestra o maestro Akari. Nos dice, considero que la explicación del tema y las estrategias propuestas fueron muy buenas para poder trabajarlas con nuestros pequeños sin importar el nivel educativo, pues se pueden adaptar y así ir guiando a nuestros alumnos a conocer y regular sus emociones. Y bueno, van a empezar a llegar más comentarios. La maestra María dice, me gustó para que ellos expresen e identifiquen las emociones. Así también comprender cuando alguien no llegó a la escuela muy bien y quiere un tiempo fuera, entiendo que es lo que nos está. A veces nuestros propios estudiantes son nuestro parámetro. Ellos son los que nos marcan en dónde tengo que poner atención o en dónde no es tan necesario. Entonces, observémoslos y escuchémonos. Eso nos va a ayudar mucho. La maestra Gabriela nos responde a qué me llevo de esta sesión, diversas estrategias para poder trabajar el tema de las emociones. La maestra Jacqueline dice, me gustó, muchísimas gracias. El maestro Carlos dice, voy a implementar ejercicios de emociones para que mis alumnos entiendan sus emociones y las de los demás. Esta plática ha sido muy agradable y creo que esto mejorará mi propia necesidad de entender y adaptar mis emociones, pues no siempre les hago caso y eso afecta a mi persona y por ende mi clase. También la maestra Florida dice, identificar las emociones para apoyar esta misma idea en las alumnas y los alumnos, hacer una práctica constante de la regulación de emociones y las estrategias prácticas para su implementación. El maestro Carlos nos pone, nos comenta, bueno, le agradecemos que nos comparta, maestro Carlos. Él nos dice que es autista. Y bueno, entiendo que esto pues impacta muchísimo en el manejo de emociones. La maestra María del Carmen dice, me gustó el arte de las emociones. La maestra Norma nos dice, me llevo muchas emociones agradables para poder ayudar a mis alumnitos. La maestra Silvia nos dice, muy agradecida con ustedes. El maestro Mario nos dice, fue muy edificante la plática, sobre todo por las sugerencias de actividades. Se me ocurre que sería muy apropiado un taller de estrategias. La plática me gustó mucho y cubrió con creces mis expectativas. La maestra Abigail dice, me llevo áreas de oportunidad. ¡Wow! Qué importante darnos cuenta de nuestras áreas. Y bueno, pues ya las descubrimos, hay que trabajarlas. La maestra Marta nos dice, me gustó porque ampliamos nuestras estrategias para trabajar con nuestros alumnos continuamente. La maestra Matlinsin nos dice, me llevo que si uno no está bien, los demás tampoco. Debemos identificar nuestras propias emociones para así poder ayudar a mis alumnos a identificar las suyas. Bueno, y puedo seguir y seguir, pero bueno, creo que ya estamos muy encima del tiempo, Jenny, porque son felicitaciones,
es agradecimiento y bueno, cómo los van a implementar. Todas vamos a leerlas con calma y bueno, si hubiera alguna pregunta, pues también la vamos a responder con muchísimo gusto. Así que, pues adelante, Jenny, para ir cerrando. Sí, aquí lo importante es precisamente que hayan identificado, como decía una de las profesoras, esas áreas de oportunidad, aquello que no solamente les ayuda a mis alumnos, sino que a partir de ayudarme a mí mismo, puedo ayudarlos también a ellos, ¿no? Entonces, bueno, espero que la información que les aportamos el día de hoy les haya servido de gran ayuda, sobre todo para tomar esa conciencia de la importancia de trabajar habilidades socioemocionales con nuestros pequeños, que tendría que ser algo agradable, algo divertido, porque sabemos que, y ya lo hemos estado viendo, mientras sean más emociones placenteras, más emociones agradables, pues obviamente mi aprendizaje va a ser mejor, ¿no? Entonces, hay que generar ambientes de aprendizaje favorables, motivantes, interesantes, que nos permitan descubrirnos, descubrirlos y solucionar problemas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos alguna de las bibliografías que, bueno, y puede ser de su interés por si le quieren tomar una captura de pantalla y, bueno, abordar algunas de ellas. Exactamente, al final vamos a cerrar la sala de Zoom y los va a direccionar a esta encuesta. Les pedimos que den continuar y así van a avanzar para poderla responder. Y finalmente, pues compartirles las redes sociales, Jenny, si fuera posible, para que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales y tengan conocimiento de esta y de muchas otras sesiones que tenemos preparadas para ustedes. Y pues no me queda más que agradecerte, Jenny, como siempre magistral tu sesión, muy clara, y creo que los maestros se van con muchas herramientas y muchas reflexiones para implementar para ellos y para sus alumnos, y esto en palabra de ellos, que alcancé a leer algunas otras, y como decía, las vamos a leer todas con mucho detenimiento. Así que, bueno, pues en nombre de Ediciones Castillo, agradecerles muchísimo su participación, que continúen siguiéndonos para que puedan conocer cuáles son las siguientes sesiones que vamos a tener, porque a lo largo de todo el ciclo escolar estamos en constante participación con este tipo de actividades de webinar con temáticas pues de interés de índole pedagógico. Muchas gracias, Jennifer. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotros. Muy bien, pues buena tarde a todos y por favor la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Gracias.